El 31 de mayo de 2016, en Quimilí, Santiago del Estero, desapareció Mario Agustín Salto, Marito, de 11 años. 2 días después apareció desmembrado. La justicia concluyó que fue un crimen ritual liderado por Miguel Ángel Jiménez. Años más tarde, el caso quedó atravesado por dudas periciales y sospechas de encubrimiento institucional. Este es un crimen atroz. Un niño de 11 años en la ciudad de Quimilí. Fue a pescar y nunca más volvió. Utilizando una bicicleta y elementos de pesca que había llevado Marito en esa jornada. Y sigo pidiendo, nunca voy a bajar mi brazo, pedir justicia por mi hijo. Esto es Pequeñas Historias de Grandes Crímenes Argentinos Podcast, segunda temporada. Sean ustedes, nuevamente y como siempre, muy bienvenidos. ¿Qué ocurrió realmente aquella siesta del 31 de mayo de 2016 en Quimilí? Intento imaginar el silencio espeso del norte santiagueño, el calor inmóvil, las persianas bajas. La hora de la siesta no es solo un momento del día, es una pausa social, un vacío. Y en ese vacío, Marito salió con su bicicleta negra hacia la laguna de Alomo. Llevaba una caña, un balde, carnada, una escena simple, casi inocente. Nunca volvió. Al principio, todo parecía un extravío, una caída al agua, un accidente. Las pertenencias aparecieron en la represa. La hipótesis del ahogamiento dominó las primeras horas. Pero algo no cerraba. No había cuerpo, no había señales claras, solo la sensación de que el silencio del pueblo escondía algo más. 2 días después, el hallazgo quebró cualquier esperanza. En un descampado, lejos de la laguna, un hombre vio a su perro arrastrar bolsas. Dentro, partes de un cuerpo humano. 11 bolsas de supermercado dentro de una bolsa de papel madera. Fragmentado, desmembrado. Ahí cambió todo. La escena no era improvisada, no era un arrebato. El cuerpo estaba seccionado con un elemento dentado, no con cortes quirúrgicos, sino con movimientos desprolijos, a tirones. La segunda autopsia, realizada en la Morgue Judicial de la Nación, estableció que el desmembramiento comenzó cuando el niño aún estaba con vida. La causa de muerte fue la exsanguinación, desangrado masivo. La agonía pudo haber durado hasta 4 horas. 4 horas. Me detengo en eso. ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Dónde estuvo? ¿Quiénes estaban allí? La justicia sostuvo que no fue obra de una sola persona. El fallo habló de concurso premeditado de 2 o más individuos. Hubo abuso sexual, hubo mutilación, faltaban genitales y una vértebra. La acusación construyó una hipótesis ritual. Según la sentencia, Miguel Ángel el Terrible Jiménez lideraba un grupo vinculado al culto de San la Muerte. Y lo que descubren es que Marito Salto había sido víctima de un ritual. Todas las personas que yo fui mencionando recién tenían un rol. Claro. A Marito lo habían marcado. Algunos se habían encargado de avisar que Marito había ido a la laguna. Otros se encargaron de secuestrar a Marito y otros se encargaron de asesinarlo de la peor manera. Que lo llevaron a un lugar donde había un grupo de personas, al menos 9, adoradores de San la Muerte. Bueno, el crimen de Marito no tiene absolutamente nada que ver con San la Muerte, ¿no? Con el culto a San la Muerte y con la gente de San la Muerte. Es una locura más, como tantos que existen en otro tipo de culto o religiones, ¿no? Había una imagen, había cosas esotéricas, pero lo que ellos creían no tiene que ver con el cultar a San la Muerte, con los devotos, con su gente. ¿Por qué donde estoy convencido de que San la Muerte no te cumple pedidos malos? Porque tiene un montón de simbolismo junto a su culto, su veneración, que da lugar a que sus pedidos malos los transforma y cuando son malos o muy negativos, no te lo toma. Ahora también existe, como en su propia imagen, la mutación de la fe hacia él, ¿no? Algunos creen pedirle a San la Muerte, están pidiendo a la Santa Muerte, al Tatacabeira, a otras deidades que no tienen que ver con San la Muerte. Desinformación, ignorancia, ¿sí? Por eso venimos hace muchos años tratando de poner sólido el culto a San la Muerte. ¿Quién es San la Muerte? El nombre de Marito estaba escrito, se mencionaba un banquete y elementos necesarios para el rito. La teoría judicial sostuvo que el crimen tuvo un sentido sacrificial, apropiarse simbólicamente de la vitalidad del niño.
La exsanguinación, en esa lectura, no fue accidental sino funcional al ritual. La sangre como energía, el cuerpo como ofrenda. Pero ¿cómo se concretó operativamente el crimen? El fallo determinó que Rodolfo Rodi Sequeira fue quien captó al niño en la zona de la laguna. A partir de allí, habría sido trasladado a un lugar cerrado. La investigación mencionó signos de conservación en frío, lo que sugiere que el cuerpo fue guardado en una heladera antes del descarte. No se trató de un homicidio inmediato seguido de abandono. Hubo retención, hubo tiempo para el abuso, tiempo para el desmembramiento, tiempo para decidir cómo y dónde descartar. El basural donde aparecieron los restos estaba en dirección opuesta a la laguna. Eso implica traslado en vehículo, logística, coordinación. Nada fue impulsivo. La escena secundaria, el descampado, funcionó como punto de descarte, no como lugar del crimen. La primaria, el lugar real de la agresión, nunca fue plenamente identificado en la sentencia con una ubicación pública precisa. Eso dejó interrogantes. Otro elemento central fueron los manuscritos hallados en domicilios vinculados a los acusados. Allí aparecían referencias directas al sacrificio. La pericia caligráfica atribuyó parte de esos escritos a Pablo Ramírez, condenado por encubrimiento. La acusación entendió que esos documentos probaban planificación. Sin embargo, años después, emergió un problema estructural. El perito Marcos Herrero, quien participó con sus perros en los hallazgos clave, fue condenado en otras causas por plantar pruebas falsas. Eso abrió una sombra retroactiva sobre el procedimiento en Marito. En paralelo, la investigación realizó un operativo inédito, más de 3.400 muestras de ADN tomadas a hombres del pueblo. Ninguna coincidió con los perfiles genéticos hallados en la víctima. Esa desconexión técnica fue uno de los puntos más controvertidos. La Fiscalía sostuvo que pudieron intervenir otras personas no identificadas. También circuló una hipótesis alternativa: narcotráfico y ajuste mafioso. El primer juez instructor habló de redes protegidas políticamente. Esa línea no prosperó en el juicio oral, pero dejó instalada la idea de que el caso podía tener más capas de las que se debatieron en sala. Mientras tanto, el pueblo marchaba. Más de 200 marchas de silencio. La última casa es la de Jiménez el Brujo, el mismo hombre que yo te conté, el benefactor del pueblo, el que se había ofrecido para ayudar a la familia, que le había ofrecido inclusive la bóveda, que estaba en las marchas. Este hombre, Miguel el Brujo Jiménez. Bueno, van los perros a la casa del Brujo Jiménez. Era la primera vez que se lo involucraba con el crimen. Y ahí se encontró uno de los manuscritos más claros que tiene la causa, donde directamente se habla, y ahora lo van a ver, de absorber la juventud de Marito Salto. Dice este manuscrito, la palabra Marito de vuelta, la tenés acá, el número 666, y dice: yo tengo su virilidad, su juventud, todos tienen su parte. Bueno, Marito era como todo niño, ¿no? Alegre, le gustaba jugar al fútbol, ir a pescar. Yo creo que a Marito le quitaron ese sueño que tenía, a lo mejor que se 10 de mañana iba a ser un gran pescador, ¿no? Le quitaron su infancia, su niñez y bueno, me quitaron algo tan sagrado que nunca me lo voy a poder olvidar, ¿no? La familia exigía justicia. La presión social fue constante. En pueblos pequeños, el rumor corre como viento en campo abierto. Todos se conocen, todos sospechan, nadie habla. En el juicio oral, la Fiscalía sostuvo que se trató de un homicidio triplemente calificado: alevosía, ensañamiento y concurso premeditado. El tribunal coincidió. Jiménez y Sequeira recibieron prisión perpetua en 2022. ¿Fue un crimen ritual? Esa es la verdad judicial. ¿Hubo zonas grises? Sí. Las dudas sobre el ADN y el rol del perito así lo indican. Lo que no está en discusión es la brutalidad del hecho, la infancia interrumpida, el cuerpo convertido en mensaje, el pueblo quebrado. A veces pienso en esa bicicleta negra apoyada cerca de la laguna, en lo cotidiano que era todo antes de romperse. El crimen cayó sobre Quimilí como una tormenta seca. No dejó agua, dejó polvo y sospecha. La sentencia cerró un capítulo, pero no disipó completamente la niebla. La investigación tuvo 2 etapas claramente diferenciadas. La primera, bajo el juez Miguel Moreno,
avanzó con hipótesis fluctuantes: ahogamiento, crimen común, incluso línea narco, pero sin resultados concretos. La causa se estancó. La familia denunció falta de rigor técnico y posible encubrimiento. El punto de inflexión llegó cuando intervino la jueza Rosa Falco y se ordenó una segunda autopsia en la morgue judicial de la Nación. Ese informe modificó la causa de muerte. No fue estrangulamiento, sino exsanguinación durante el desmembramiento en vida. También confirmó signos de conservación en frío y abuso sexual. Ese dictamen redefinió completamente la calificación legal. El ingreso del adiestrador, Marcos Herrero, con la técnica de odorología forense, permitió ubicar domicilios vinculados a los acusados y hallar manuscritos con referencias directas al sacrificio. Esa evidencia documental, reforzada por pericias caligráficas, fue clave para la acusación. Sin embargo, años después, la condena de Herrero por plantar pruebas en otras causas debilitó la percepción pública sobre la pureza del procedimiento. El proceso judicial avanzó entre marchas sociales, tensiones políticas y sospechas cruzadas. La sentencia de 2022 consolidó la hipótesis ritual, pero dejó zonas discutidas: ADN no coincidente, cuestionamientos periciales y la hipótesis narco nunca plenamente debatida en juicio. Los testimonios más relevantes fueron los de los médicos forenses de la morgue judicial, que confirmaron la exsanguinación en vida, y los de peritos calígrafos que vincularon los manuscritos a uno de los condenados. La familia Salto, especialmente Marta Salto, denunció desde el inicio un pacto de silencio en Quimilí y presionó para que intervinieran peritos nacionales. La sociedad quedó dividida. Una parte aceptó la hipótesis ritual como verdad judicial, otra sostuvo dudas por el ADN no coincidente y el posterior descrédito del perito Herrero. Los medios nacionales amplificaron el caso con fuerte carga simbólica: rito satánico, pueblo bajo sospecha. La prensa fue motor de visibilidad, pero también simplificó un entramado judicial complejo. El impacto mediático convirtió a Marito en símbolo de la infancia vulnerable. En septiembre de 2022, la justicia condenó a prisión perpetua a Miguel Ángel Jiménez y Rodolfo Sequeira. La sentencia cerró el proceso penal, pero no apagó las dudas públicas. Para la familia fue un alivio parcial: justicia formal, pero heridas abiertas. El caso dejó lecciones duras: la fragilidad institucional ante crímenes complejos, la importancia de peritajes independientes y el riesgo de investigaciones contaminadas. Marito quedó como símbolo de una verdad judicial alcanzada entre sombras y presión social. Gracias. Si te gustó nuestro podcast, te invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Y si está a tu alcance colaborar, podés hacerlo a través de Mercado Pago a nombre de Crímenes Argentinos. Cada gesto, grande o pequeño, nos ayuda a sostener este proyecto independiente y a seguir investigando con responsabilidad y respeto. Que tengan una hermosa semana. Muchas gracias.